Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad, los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 28. En algún momento, dentro de 12 horas, Kim apretaría el gatillo. Todavía no estaba muy seguro de la mecánica, del sistema o, diablos, si siquiera funcionaría. Pero maldita sea, iba a desear un viaje de regreso a casa, al Grial, pasar a lo que pasara. La sola idea le hacía castañetear los dientes y le daba escalofríos. Si todo lo que había leído sobre los griales en la biblioteca y los comentarios fugaces de Da Vinci eran ciertos, nada debería salir mal. Diría unas simples palabras. Quiero volver a mi mundo, y luego estaría de vuelta en su habitación de verdad, no la de Chaldea, con la consola encendida y, quién sabe, quizá jugaría inmediatamente a Doki Doki Sisters 2 hasta el final, todos, y olvidaría todo lo sucedido. En 12 horas, con suerte. Ahora bien, ¿por qué 12 horas exactamente? Olga lo había citado para una reunión, con total transparencia sobre el asunto. La segunda singularidad, exactamente a las 7 p.m. le había dado la alarma en cuanto lo escuchó. La idea le había estado rondando la cabeza desde que estuvo a punto de pedirle un deseo al Santo Grial, pero cada vez que se armaba de valor para hacerlo, flaqueaba. No sabía exactamente por qué, pero supuso que era miedo, sí, probablemente. ¿Qué más lo paralizaba cada vez que pasaba por la puerta del almacén del Grial? En cualquier caso, ahora sentía que tenía una fecha límite, algo que lo impulsaba a tomar una decisión. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Novels Translator. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron esta vez, seguro, volvería a casa. Con todo lo dicho, las manecillas del reloj todavía marcaban las 7, y eso significaba que necesitaba matar el tiempo. ¿Pero cómo? La biblioteca era tentadora por su tranquilidad y sencillez, pero había ido varias veces esta semana y no quería molestar demasiado a Murasaki. Quizás podría llevar a Karna al simulador. No le interesaba especialmente fortalecer al Lancer, pero verlo volar sin duda era mejor que esperar. Pero al mismo tiempo, Karna es Karna. Y aunque Kim se alegraba la mayor parte del tiempo de que el semidios aceptara todo lo que decía al pie de la letra, a veces llegaba al punto de sentirse culpable. Así que eso también estaba fuera de cuestión. Suspiró, rompiendo la monotonía de sus propios pasos mientras deambulaba sin rumbo por los pasillos. Tiene que haber algo que hacer. Ruidos apagados de lo que parecía una discusión detuvieron sus pasos. Se giró hacia la fuente. Una puerta, entreabierta, de la que emanaba aire fresco y luz a partes iguales. Invadido por la curiosidad, se apoyó en la puerta. Todas las entradas a las habitaciones de Chaldea, salvo algunas, son prácticamente idénticas. Era difícil distinguir cuál era cuál sin haber entrado antes. Probablemente no había ninguna razón especial para que esa puerta en particular estuviera entreabierta, quizás por simple negligencia, pero un tirón pareció hipnotizar el cuerpo de Kim en ese mismo instante, invitándolo a buscar lo que se escondía tras ella, como si susurrara palabras de miel e hidromiel. Y él lo siguió. ¿Qué demonios, Paul? No puedes cancelar, así como así. Va contra las reglas. Bueno, esto no es un torneo, ¿verdad? Soy libre de hacer lo que me dé la gana, Nick. Solo necesitas mejorar. Como si no estuvieras bombardeando con esas patadas bajas hace 2 partidas. Bueno, estás dentro, cabrón. El perdedor hace el papeleo del otro. Trato. Él conocía esas palabras, esa jerga. Sin pensarlo mucho, Kim abrió la puerta. Los 2 hombres dentro lo miraron con el ceño fruncido. En sus manos había objetos con los que estaba demasiado familiarizado, al igual que el dispositivo que tenían delante, conectado a un gran monitor. Balbuceó uno de ellos, un hombre rubio de piel bronceada y blanca. Buenos días, señor Rey. Bien. Buenos días, señor Rey, le siguió el otro, un hombre de piel más oscura y cabello negro cortado al rape. El epíteto de señor habría molestado mucho más a Kim si su atención no hubiera estado fijada en lo que los 2 estaban haciendo antes de su entrada. Juegos. Entonces, ¿a qué están jugando?
King señaló el monitor, que seguía en funcionamiento, mostrando el juego, un juego de lucha, por lo visto, de este mundo en pausa. En la parte superior, se veían 2 barras de salud llenas sobre los personajes, con una ronda para cada uno, lo que convertía la actual en un desempate. Ah, ¿eso? Dijo el rubio Nick, si King no recordaba mal, con un deje de nerviosismo en la voz. Street Fighter. Street Fighter 4. El rey contuvo un sollozo ahogado. ¿Es un juego de lucha? Ajá, respondió el otro hombre, Paul, colocándose frente a él como una madre pájaro protegiendo su comida de otro pájaro. Solo estamos descansando antes de ir a trabajar. Ya no es un delito, ¿verdad? King necesitó toda su fuerza de voluntad para no estallar en lágrimas en ese mismo momento. Ignoró el ceño fruncido de los 2 hombres y se dirigió hacia su santo grial personal. Como una polilla a la luz, sus manos se movieron solas, agarrando uno de los controles que ambos habían dejado al entrar. La robustez de los joysticks, la suavidad de los botones, el agarre de su cuerpo mate, todo volvió a él. Y cuando levantó la cabeza y se encontró con los píxeles en la pantalla, fue como si se reencontrara con su primer amor, cuando su madre le compró su primer juego de lucha. En un instante apareció ante sus ojos. Su primera victoria, su primer torneo, su primer juego con Saitama. Como un animal domesticado que ve el bosque por primera vez. Como un pez capturado que regresa al agua. Como la primera vez que alguien toca un pecho desde la última vez que su madre lo amamantó. Estaba de nuevo en su elemento natural. El rey se giró para mirar a Nick y a Paul, ambos con distintos tipos de desconcierto en sus rostros. ¿Un juego? Preguntó. ¿Como Street Fighter? Preguntó Nick, levantando una ceja. King asintió. Claro. No quiero interrumpir tu ritmo, o podemos cambiar el juego si quieres. Arqueó una ceja. Tiene que ser algo en lo que podamos competir. A menos que, tengas miedo. La boca de Paul se torció. Bueno, eso suena a desafío, señor rey. Lord. Una sonrisa burlona curvó sus labios. Deja ya las formalidades. No quiero excusas cuando terminemos. Te ganaré porque soy el mejor jugador, no porque sea un lord o un maestro. Lo mismo digo, rey, respondió Paul con voz entrecortada, y su rostro se endureció ante el desafío. Espera, Paul, dijo Nick, poniéndole una mano en el hombro a su amigo. No sabemos qué hace aquí. Puede que no sea el director ni nada, pero es prácticamente un pez gordo, ¿sabes? Miró a King de reojo. Y ya sabes que los magos están en la cima. Ah, allí estaba de nuevo, sus aparentes rasgos de mago. No hay necesidad de precaución, dijo King. Es solo una partida de Street Fighter. Es todo lo que pido. Y era lo que su cuerpo, corazón y alma también pedían. Había una picazón, fuerte y constante, que había contenido, y casi logrado ignorar, durante el último mes desde que llegó aquí, y ahora, con el proverbial rascador justo delante de él, se había vuelto insoportable. Paul agarró la mano de Nick, la deslizó por su hombro y caminó hacia King. Puedes insultar mi físico, mi cara, pero no voy a dejar pasar un insulto a mis habilidades. No lo cambiaría por nada. King extendió la mano. King. Paul lo tomó. Paul James. Ambos se sentaron en el suelo, con la vista fija el uno en el otro. Había una línea de electricidad casi visible en su competencia de miradas de reojo, el azul de King contra el negro de Paul, pero King dudaba que naciera de sentimientos mutuos. Pero no importaba, él quería jugar un juego ahora. ¿Alguna vez has jugado a Street Fighter, King? Preguntó Paul, cerrando el juego actual en el monitor. No, admitió. Al fin y al cabo, era un juego de este mundo. Pero he jugado a muchos otros juegos de lucha. Paul se burló, cogiendo su mando. Un entusiasta de los juegos de lucha, pero nunca has jugado a Street Fighter? Sí, claro. ¿Sabes siquiera cómo se llama esta consola? King frunció los labios. Claro que no. Era una caja negra casi sin ningún detalle, con solo el logo PS estampado en la parte frontal, pero eso podía representar cualquier cosa. Por una vez, al parecer, su falso pasado de mago le vendría bien. En realidad, no. Bueno, está bien, jugador, dijo Paul con sarcasmo. Elige a tu personaje. A menos que tú tampoco sepas cómo hacerlo. King mordió la lengua y miró la pantalla. Había muchos personajes, algunos con diseños adorables, otros con diseños geniales y aterradores, pero, claro, la apariencia de un personaje rara vez indica su lugar en el metajuego.
De todas formas, no es que un buen jugador necesite preocuparse por eso. Sin pensarlo mucho, Kim movió su selección hasta el final, justo donde había un gran signo de interrogación, y la seleccionó. La pantalla de su personaje parpadeó varias veces antes de aterrizar en una mujer china con piernas muy curvilíneas. ¿Aleatorio? ¿Eh? Dijo Paul, eligiendo su propio personaje. Un artista marcial musculoso. Chun-Li no está mal, tuviste suerte. No, dijo, en realidad no me importa qué personaje me toque. Su oponente arqueó una ceja. ¿Por qué no los conoces? Porque no hay malos personajes, solo malos jugadores. Los labios de Paul se crisparon. Bueno, ojalá puedas respaldar esa charla. Kim dejó que Paul eligiera el escenario, sin importarle las variables de su próximo combate. Solo le importaba que sucediera. Empezó a cargar con una pantalla. Cada segundo que pasaba mirando la pantalla de carga se sentía como una eternidad. Apretó el control con más fuerza y su respiración era casi la de un perro hambriento. Había sido un adicto privado de su adicción durante el último mes, y estaba a punto de dejar que todo fluyera en el momento en que comenzó el partido. Dámelo. Su cuerpo tembló con la prisa, y su corazón siguió el mismo movimiento. Golpe. 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 Seguro que tienes ganas de un juego de lucha. ¿Cuándo fue la última vez que te revisaron el corazón? Hace mucho tiempo, respondió Kim. El médico dijo que solo era el sonido, no había nada más malo. ¿Y cómo podía contener la emoción, la lujuria, ahora que el juego estaba a punto de comenzar? Si tú lo dices. No intercambiaron más cortesías porque pronto les llegó el momento. La pantalla se desvaneció y la imagen de las arenas que se exhibían golpeó a Kim como una granada aturdidora en cada píxel de la pantalla. Su cuerpo ni siquiera se dio cuenta cuando comenzó la cuenta regresiva. 3 y solo su mente. 2 y solo su espíritu. 1. En sus manos solo tiene el controlador. Comenzar. A Nicholas P. Genton nunca le habían gustado los magos desde que tiene memoria. Él mismo era uno, proveniente de un linaje de magos de tercera categoría, y su familia nunca se excedió en la hechicería. En realidad, eran una familia nuclear estadounidense promedio que ocasionalmente practicaba la hechicería y asistía a reuniones de magos. Muchas otras familias, sobre todo las más prominentes, solían mirarlo con desdén, como si fueran percebes en un barco que navegaba por el camino de los magos. Pero nunca lo vio como nada más que una bendición. Para Nick, eso solo significaba que no tenía ataduras y que podía perseguir lo que quisiera en lugar de perseguir la inutilidad que era la raíz. Incluso cuando declaró su intención de ser jugador profesional de torneos de Street Fighter, una serie que amaba desde niño, su familia solo lo apoyó, excepto su hermana, pero ese imbécil se iba a morir de todas llenas. Como tal, cuando Kim, otro mago en los escalones superiores del mundo iluminado por la luna y probablemente el hombre más importante del mundo en ese momento, entró en la habitación, ya tenía las peores suposiciones hechas en su cabeza. Pero ninguno de ellos dio en el blanco cuando el maestro los retó a él y a Paul a un juego de Street Fighter. Su primer instinto le dijo que era una especie de juego del mago, que los irritaba a propósito para provocar una reacción, quizá como justificación para castigarlos de alguna manera. Así que cuando Paul, un compañero de torneo con el que había sido amigo desde la infancia, también mago de una familia de casta baja, lo recibió, solo pudo prepararse para el impacto. Los gestos de Kim, su aparente desconocimiento incluso de la PS4, su desconocimiento de los personajes y su mirada vidriosa solo reforzaban sus sospechas. Este hombre no sabía nada de Street Fighter, quizá ni siquiera de juegos de lucha. Demonios, quizá era su primera vez jugando a un juego en general. Solo lo hacía para provocar su reacción. Probablemente fue simplemente otra medida de arrogancia. ¿Qué podría saber un mago como él sobre juegos de lucha? No. Mucho, aparentemente. Nick miró con los ojos muy abiertos y la mandíbula floja al monitor, Ryu con su barra de salud agotada y su modelo de personaje en el suelo, y Chun-Li parada sobre él, con solo un cuarto de su salud agotada. Paul, Dios lo bendiga, no dijo nada, o quizás no pudo decirlo, mientras él también miraba boquiabierto los resultados. El único sonido en la sala en ese momento era un silbido bajo del ganador. Kim, sin desentonar, simplemente tarareó. No es mi estilo de juego favorito, pero puedo adaptarme. Se giró hacia Paul, señalándolo con 2 dedos. Segunda ronda. El pobre bastardo no tuvo tiempo de decir nada antes de que empezara.
En el segundo asalto no recibió ni un solo golpe. Perfecto. Dijo la voz del locutor. Paul, todavía en silencio, apenas reconoció el puño que Kim le extendía. Buen juego. Buen juego. Sus puños se encontraron, pero no parecía nada más que un intercambio entre iguales. El rey giró su cuello hacia Nick, y nunca supo hasta entonces que un gesto tan simple podía ser tan horroroso. Nick. ¿Verdad? Preguntó. Sube. La palabra sí nunca me resultó tan intimidante como entonces. Hizo lo mejor que pudo, buscó en lo profundo de su propia bolsa de trucos, tácticas prohibidas, elegir al personaje más poderoso, perder el tiempo incluso si tenía que dejar de lado su orgullo, y apretó los dientes, todo para vencer al hombre que aparentemente nunca había oído hablar de Street Fighter hasta hacía unos minutos. Todo fue en vano. Perfecto. Anunció nuevamente la voz, haciendo que ya fueran 3 veces seguidas las que lo hacía. Nick no recordaba la última vez que ocurrió eso tantas veces. Bueno, chicos, dijo Kim, levantándose del suelo, fue divertido, muy divertido. Estiró los brazos, murmurando algo como, tío, lo necesitaba. No estuvieron mal. Si un ser humano elogia a una hormiga por su fuerza, ¿qué dice eso sobre la brecha que la separa? Sin embargo, en ese momento, Nick envidió a esa hipotética hormiga, porque ésta, en su falta de sapiencia, no puede percibir ese hueco. Podía hacerlo y le aterrorizaba. ¿Ustedes dos hacen esto a menudo?, preguntó Kim. Claro. Básicamente todos los días antes y después del trabajo, dijo Nick. El maestro asintió con sabiduría. Lo entiendo. Necesitas tiempo para tu estilo de vida, ¿eh? Bien, dijo Paul, mirando al suelo con indiferencia. Bueno, ha sido un placer jugar con ustedes, muchachos, pero, dijo Kim mientras se dirigía a la puerta, tengo trabajo que hacer. Fue un placer conocerlos. La puerta se abrió y se cerró con silbidos, y fue como si él nunca hubiera estado allí. Solo la destrucción mental que dejó a su paso fue prueba de que lo era. Bueno, ambos perdimos, así que ¿quién se encargará del papeleo de quién? A la mierda, simplemente cambiémoslos. El rey realmente necesitaba eso. Nunca esperó, ni siquiera pensó en la posibilidad de jugar un videojuego en este mundo. En retrospectiva, fue una estupidez no haberlo hecho. Casi todo en este mundo reflejaba lo suyo, salvo los monstruos, e incluso eso era discutible considerando a los magos y todo lo que los rodeaba, así que era natural que también existieran los videojuegos. Aún así, encontrar no solo un juego de lucha, sino a alguien más jugando un juego de lucha era una bendición que no sabía que llegaría, como un bocado de comida en medio del invierno más frío. Fue una buena introducción para cuando regrese a casa. No iba a volver a verlos después de hoy, nunca, pero recordaría a esos dos por lo que hicieron. Nick y Paul. Son bastante buenos en Street Fighter, ambos, mejores que Saitama, sin duda. Pero no mejor que él. Ahora debía ir a ver a Medea para su cita. Al fin y al cabo, aún faltaban más de 10 horas para la reunión. Anoche, Ritsuka tuvo una pesadilla. No era algo inesperado. Al contrario, temía dormir esa noche después de que Olga les contara a Kim y a él sobre la reunión de esa noche. La segunda singularidad. Su tercera incursión para salvar el mundo, tras haber sobrevivido por pura casualidad. Después de Fuyuki, pensó que ya se habría acostumbrado. Había visto más de lo que creía, sabía más de lo que jamás hubiera imaginado. Incluso esperaba que en Orleans empezaría a verlo como su nueva normalidad. Incluso ahora se sentía culpable por no haberlo hecho. Había muchos pilares que lo apoyaban. Mash, Emilia, Romani, Kim e incluso Olga le prestarían un hombro si lo necesitaba y lo animarían si flaqueaba. Debería estar acostumbrándose. No debería estar nervioso. Debería mirar hacia adelante y seguir adelante, tal como había decidido. Pero por más que lo intentara, las bolsas bajo sus ojos no desaparecían. Aún así, tenía deberes que cumplir, y malditas fueran sus ojos inyectados en sangre, iba a cumplirlos. No podía, no quería, dejar que todo recayera sobre los hombros de Kim. Uf. Uf. La piel de Ritsuka sintió el frío del suelo matutino de Chaldea al caer de culo. Al levantar la vista, vio a un hombre mucho más alto, aparentemente británico, sacudiéndose el polvo del hombro. Oh, lo siento. No estaba prestando atención, dijo Ritsuka, levantándose mientras mantenía una reverencia de disculpa.
El hombre, rubio, de ojos azules y con una sonrisa ciertamente molesta en su rostro, no dijo nada. Soy Fujimaru, sé quién eres, cariño. Cualquiera aquí que no lo sepa es un maldito idiota. En la mayoría de las situaciones, que lo llamaran cariño haría sonrojar a Ritsuka, pero la forma en que el hombre lo dijo parecía más una broma en la que no participaba que un cumplido sincero. Sé cierto. En fin, disculpa otra vez por chocar contigo. Ritsuka hizo una última reverencia y pasó corriendo junto a él. Espera, cariño. Ritsuka sintió la mano del hombre agarrándole la muñeca. Volviéndose a mirarlo, se tomó un momento para absorber su rostro en sus recuerdos. Su rostro era de esos viscosos, y esa no era una acusación que Ritsuka solía lanzar a la ligera, pero algo en él, la forma en que su boca se torcía, su ojo se entrecerraba y su mirada penetrante, facilitaba su juicio. ¿Dónde están mis modales? Dijo el hombre, fingiendo vergüenza con una mano en la cabeza. Soy William Lucas Robin Douglas Atuel Jr. Pero Will es suficiente entre los dos. Dos nombres. Un segundo nombre. Dos apellidos. Y un Jr. Como guinda del pastel. Ritsuka supuso que no era su elección, y por lo tanto, sería un error culparlo, pero por Dios, ese nombre debía ser el más pretencioso posible. Un placer conocerte, Iwii, dijo Ritsuka lentamente, estrechando la mano que lo sostenía. Bueno. En fin, me preguntaba si te apetecería dar un paseo conmigo. No tardaré mucho, 10 minutos como mucho. No quiero interrumpir lo que sea que un maestro como tú debería estar haciendo. Ritsuka se tragó una réplica que ya lo había interrumpido y asintió. No le serviría de nada enfadarse con nadie. Genial, dijo Will. Ahora, ¿te apetece una taza de café, Ritsuka? Fue un poco confuso cómo entraron juntos a la cafetería. Por alguna razón, Ritsuka no podía apartar la vista de Will por el camino. Algo en él le irritaba, como si hubiera una intención oculta tras cada uno de sus pasos despreocupados. Bueno, amigo, dijo Will al llegar, y Ritsuka tomó asiento. ¿Qué te parece un café? Te lo preparo yo. No necesitas, insisto. Su tono no dejaba lugar a argumentos, y algo en eso, a pesar de no ser realmente desconcertante, hizo que Ritsuka tragara saliva. Con leche y azúcar. Entendido. La espera para el café se hizo más larga de lo que tomaría preparar cualquier bebida. Aquí tienes, amigo. Will dejó 2 tazas de café, una marrón claro y otra casi negra. Gracias. Ritsuka se tomó un momento para soplar en su taza. El agradable aroma le llegó a la nariz, antes de dar un sorbo. Superó sus expectativas, el café estaba increíble, uno de los mejores que había probado, aunque no era un gran aficionado al café. Dime, Ritsuka, dijo Will de repente tras soplar el café y dejarlo. ¿De qué familia vienes? Lo siento. Tu familia. Will hizo un gesto con las manos como si la pregunta fuera natural, como preguntar a qué instituto fuiste. Mi familia, Fujimaru, supongo. Respondió Ritsuka, rascándose la cabeza. ¿Por qué sería relevante su familia? Nunca he oído hablar de ellos. ¿Qué rama practicaban? ¿Ram? ¿Acaso Will creía que era botánico? ¿Qué demonios lo llevó a esa suposición? Ritsuka no llevaba nada más que el uniforme de Chaldea afuera de su habitación, y no creía tener nada encima que... Voy directo al grano. Will se levantó y se inclinó hacia él. Tú, Fujimaru Ritsuka, ¿provienes de algún tipo de linaje de magos? A Ritsuka se le hizo un nudo en la garganta. Yo, como lo supuse. La silla crujió y resonó en la cafetería casi vacía cuando Will se levantó. Desde la silla, Ritsuka sintió como si un juez lo estuviera observando, y él, el acusado. Eres un mago de pura casualidad, ¿verdad? Su tono no había cambiado, seguía siendo esa amabilidad empalagosa, como si hubiera demasiados sobres de edulcorantes artificiales en una taza de café, pero el ambiente se había vuelto opresivo, e incluso el olor de su bebida se había vuelto traicionero. A Ritsuka le empezaron a salir palabras. Excusas, disculpas, réplicas, pero ¿qué sabía él? Él no era realmente un mago. El director es muy reservado sobre ti con los magos que sobrevivieron a la explosión, ¿lo sabías? Will hizo girar una cuchara con los dedos, sin siquiera mirar a Ritsuka. La sumergió de nuevo en el líquido oscuro y ligero y lo removió. Tomó un sorbo y su rostro se contorsionó con disgusto. Maldito lodo negro de asado, murmuró. Pensé que era bastante bueno, dijo Ritsuka en voz baja y lo decía en serio. Tenemos que darte un buen golpe en la boca, cariño, dijo Will con lástima.
¿Dónde estábamos? Ah, sí, no sabía mucho de ti, pero es inapropiado que un empleado, sobre todo uno como yo, lo ignore, ¿no crees? Así que, por así decirlo, tomé cartas en el asunto. La garganta de Ritsuka se sentía seca. Tomó un gran sorbo de su taza. Ya estaba tibia. Ah, permítanme volver a presentarme. William Lucas Robin Ugly Seatuel Jr. Heredero de la familia de magos Seatuel, y el mago de mayor rango aquí, aparte de nuestro querido director. Will hizo una pequeña reverencia, pero no pareció un gesto de cortesía. El mago volvió a sentarse y, durante un minuto, ninguno de los dos dijo nada. Will bebió varios sorbos, pero Ritsuka no tuvo la fuerza de voluntad para tomar otro. Había oído cosas desagradables sobre los magos, sobre todo de una de ellas. Olga, pero ahora lo sentía en persona, bajo la piel, lo inquietante que era el mago típico. Finalmente, una mezcla de curiosidad y miedo le obligó a preguntar a Ritsuka. ¿Por qué? ¿Por qué te esforzaste tanto para hacer esto? Will levantó una ceja. ¿Hacer qué? Haz esto. Dijo Ritsuka, haciendo un gesto descontrolado con los brazos. Este pequeño interrogatorio. No respondió de inmediato, y Will se tomó el tiempo de beber un largo sorbo de su taza hasta vaciarla. La dejó con cuidado. Solo pensé que deberías saber dónde está tu lugar. Los dedos de Ritsuka fueron a agarrar su taza. El café en su interior se onduló cuando la llevó hacia sus labios. Se había enfriado. Yo necesito irme, anunció, levantándose bruscamente de su silla, casi tirándola al suelo. Antes de llegar a la mitad de la salida, oyó a Will decir a sus espaldas. Oh, no te preocupes, cariño. Cada palabra era como un carámbano clavado en su estómago. No tenía malas intenciones, te lo aseguro. Solo buscaba la respuesta a mi pregunta. Los pasos de Ritsuka se detuvieron y se atrevió a mirar atrás. ¿Y esa pregunta era? La mirada de Will se inclinó entre suave y burlancia. Solo quería saber sobre qué hombros reposa el mundo. Ante eso, Ritsuka no pudo responder, pero durante horas y horas, buscó una. Pero no pasó nada y eso lo asustó. Medea había organizado un taller tras una solicitud de Da Vinci, y Kim tuvo el honor de ser uno de los primeros invitados hace unos días. No tenía ni idea de por qué, por supuesto, pero tampoco se negó. Prefería mantener una buena relación con los sirvientes mientras fuera necesario. Ahora desearía haberlo hecho. Sí, te queda muy bien, maestro. Medea lo rodeó y Kim hizo todo lo posible por ignorar su mirada penetrante. Para distraerse de ella, giró la cabeza alrededor de su habitación. Se había vuelto irreconocible comparado con una habitación normal en Chaldea. Habían desaparecido las paredes y el suelo grises y monótonos, con los muebles prácticamente vacíos, y la primera vez que la vio, creyó haber sido transportado por un repentino Raishifta siglos atrás. Paredes modificadas para emular ladrillos de piedra, bombillas dentro de faroles, pociones sobre sus mesas, e incluso el aire se sentía más y almizclado, como si tuviera una capa de grasa. En resumen, parecía y se sentía como una típica guarida de bruja. ¡Qué apropiado! Bueno, maestro, dijo Medea, atrayendo su atención hacia ella, ¿qué te parece tu nuevo atuendo? Se miró a sí mismo. Llevaba un abrigo de piel negro que le llegaba hasta las caderas y los tobillos. Llevaba vaqueros rotos que le ceñían las piernas. Llevaba gafas de sol, un collar de cadena y anillos. Él no se sentía él mismo. Sin embargo, al mirarse al espejo, el hombre que estaba frente a él realmente lucía bien. No estoy acostumbrado, admitió, pero se ve bien. Bien, dijo, dándose golpecitos en el ojo con los dedos. No sé por qué lo hiciste, pero llevas las mismas semanas y más tiempo, según dicen, así que me encargué de alegrar el ambiente, por así decirlo. Si le hubieran dado 1000 oportunidades para adivinar para qué lo había llamado Medea, bueno, lo habría adivinado tarde o temprano, pero no hasta que hubiera llegado a las 100. ¿Ser modelo, eh? Era algo en lo que sí tenía experiencia, gracias a las relaciones públicas que le imponía su puesto, pero nunca esperó volver a hacerlo después de que una revista contactara con su agente. Flexionó el brazo, el abrigo y la camisa que llevaba debajo eran sorprendentemente transpirables a pesar del aspecto pesado, y lo mismo podría decirse de los vaqueros ajustados. ¿Lo hiciste tú misma? Preguntó, volviéndose hacia ella. Da la casualidad de que tienes una bonita complexión, maestro, y, bueno, como conocedor del estilo y la moda, sería irresponsable por mi parte no aprovecharla, ¿no crees? Y no sabía si le gustaba cómo lo había expresado.
Me parece que te queda genial, maestro. Dijo Lily, a quien al parecer también habían llamado. Gracias, Lily. Se giró hacia la última ocupante de la habitación. Emilia. ¿Qué haces aquí? Solo me aseguro de que esta mujer malvada no haga nada inapropiado con Lily. Vamos, jefa de cocina. No soy tan grosera como para secuestrar a esta linda chica para usarla como maniquí y hacer que haga todas las poses que necesite mientras la dibujo hasta el último detalle. Además, accediste a esto, ¿verdad, Lily? Claro. Con gusto ayudaré en todo lo que pueda. Dijo Lily emocionada, sin darse cuenta de las señales de alerta que incluso Kim captó. Oh, no me mires así, Archer. Puedes quedarte si quieres. Medea le dedicó una sonrisa a Lily. Saber le devolvió la suya, y Kim nunca había visto tanta diferencia entre dos sonrisas tan cercanas. Ahora, Lily, ¿por qué no te pruebas el vestido que te regalé? Lily asintió y se fue al baño saltando alegremente, saliendo casi como una chica completamente distinta. Se retorció bajo la tela suelta, como si intentara encajar en una piel nueva. No sé si esto le queda bien a una patanita como yo. Tonterías. Exclamó Medea, con el rostro enrojecido y preocupado. Estás preciosa. Bonita. Linda. Adorable. Se giró hacia Emilia con la sonrisa más pícara que se podía esbozar. ¿Verdad, Archer? Emilia, cuyos ojos se habían estado familiarizando con el techo, asintió forzadamente. Por si sirve de algo, creo que te queda bien, Lily. La ropa no tiene clase, ¿sabes? Si se ve bien, añadió Kim. Gracias, maestro, señor Emilia. Lily se sonrojó profundamente, y Kim se resistía a la idea de que esta chica algún día se convirtiera en rey. Sobre ese tema, maestro, dijo Medea, hay algunos conjuntos más que me gustaría que probaras, si no te importa. ¿Serán todos así? Preguntó, envolviendo su figura, ahora agrandada, con los brazos. Más o menos. ¿Por qué importa? Kim tarareó para sí mismo y volvió a mirarse al espejo. Como ya había pensado, se veía bien, al nivel de los diseñadores de moda de su país, pero había algo extraño en él, a un nivel profundamente personal para él. No podía usarlo como atuendo diario. Aún así, comparado con la franela y los jeans que había estado usando durante más de un mes, y dime, Medea, ¿tienes algo más informal? Por supuesto. He preparado ropa de diario para ti y para Lily. Al menos ya no llevaba esa ropa apestosa. Emilia observó con ojos de halcón como Lily salía con otro atuendo nuevo, un traje tipo mayordomo que se ajustaba firmemente a sus delgadas piernas, mientras Medea volvía a hablar efusivamente. Qué gusto tan inesperado para una mujer como ella. Para proteger a Lily, por supuesto. Y nada más. Ni una sola cosa. Y quizás eso fue una mentira piadosa, pensó Emilia mientras desviaba su atención hacia Kim. La ropa de Kim nunca le había llamado la atención a Emilia, o al menos hasta ahora. Simplemente había asumido que era una elección personal, pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Kim, hasta hacía apenas unos minutos, llevaba la misma franela azul, camisa blanca y vaqueros que Emilia le había visto por primera vez hacía aproximadamente un mes. Si realmente fuera solo cuestión de gustos, probablemente habría sacado un atuendo diferente de su armario de vez en cuando, pero no lo hizo. Así que, una teoría incipiente se formó en la cabeza de Emilia, en contra de su propio criterio, y llegó a una simple conclusión. Era una técnica de intimidación. ¿Qué mayor demostración de confianza podría presentar un mago que dejar de usar códigos místicos a favor de ropas comunes? Nadie sabía por qué había aceptado la oferta de Medea, aunque Emilia podría aventurar que probablemente fuera solo un capricho. Quizás simplemente se estaba volviendo aburrido y necesitaba ropa nueva, aunque todavía normal. En cualquier caso, esto le dio una nueva perspectiva a su comprensión del hombre cuyo nombre lleva la melena de la realeza. Cuán fuerte era su percepción de sí mismo para sentirse tan seguro como para decidir renunciar a usar el equivalente mágico de las armas personales. Su mente regresó a Francia, a las hazañas que su excéntrico amo había mostrado de vez en cuando deteniendo a casi 10 servants en seco con una sola palabra, la brillante estratagema enmascarada como un espectáculo de ídolos, cómo se metió bajo la piel de Jeanne Alter y una sonrisa burlona curvó sus labios. Tal vez sus posibilidades en esta gran orden eran mejores de lo que había pensado inicialmente. Por cierto, maestro, preguntó, resurgiendo una pregunta que había tenido en mente por un tiempo. HMM.
¿Has decidido cuál será nuestra alineación inicial para la segunda singularidad? Bueno, Ritsuka se encargará de la mitad, así que, si tuviera que elegir a tres, serían Karna, Teon y tú, Medea, dijo Kin, volviéndose hacia Medea, quien arqueó una ceja. Te elegiría a ti, Emilia, pero estoy bastante seguro de que Ritsuka lo haría de todos modos, así que... Emilia asintió. Una evaluación justa, y una buena selección de Kin, si se me permite decirlo. Un agente poderoso y ágil, y un mago de la era de los dioses. Difícilmente podrían haber pedido una mejor alineación. ¿Pero importaría contra quién se enfrentarán? Entrecerró los ojos, pensativo. No diría que eran débiles, ya no tras la reciente adquisición de sirvientes. Algunos de los héroes más grandes de la humanidad estaban en Chaldea en ese preciso instante, y al diablo con las limitaciones de energía y logística, deberían ser suficientes para ganar prácticamente todas las batallas. Teóricamente, al menos. La incineración del mundo. Una hazaña tan grande, tan terrible, que solo la casualidad evitó la aniquilación total de la humanidad. Más alarmante aún lograron mantener en secreto su identidad, con solo dos nombres disponibles por el momento. Bune y Flauros. Matar a más de 7.000 millones, pero ocultar rostro, arma e intenciones. ¿Quién podrá ser? Ritsuka pensó en el clima exterior. Fuertes truenos y relámpagos sobre la tundra blanca. El sol encontrando su horma en el eterno invierno del exterior. Cielos despejados, quizá debido a la incineración. Incierto, no había respuesta. No podía ver más allá de lo que Chaldea tenía permitido ver, y sentía lo mismo en ese momento hacia su propia mente. Y todo fue impulsado por esa declaración de esta mañana. Simplemente quería saber sobre qué clase de hombros descansa el mundo. Él también quería saber. El mundo descansaba sobre dos pares de hombros, y tenía clarísimo que formaban una especie de plataforma inclinada. Demonios, quizá ni siquiera la rozaba con la distancia que lo separaba de King. Aún así, era innegable que él también participaba en ello. Ya había tomado la decisión, maldita sea. Pero bastó una frase para desconcertarlo, porque ahora él también se preguntaba, ¿sobre qué clase de hombros reposaba su cabeza? Un simple hombre, supuso, un hombre que era mago solo de nombre y maestro en rol, pero no en espíritu. Era todo lo que la Gran Orden no necesitaba para un maestro, y, sin embargo, era una de las dos únicas cosas capaces de ello. El enigma le hizo girar la cabeza, como dos piezas de un rompecabezas que se corresponden entre sí, pero tienen huecos y pestañas en diferentes lugares, y brevemente se preguntó, ¿es esto lo que se siente ser un berserker? ¿Senpai? Preguntó Mash, caminando a su lado a su ritmo. ¿Pasa algo? Oh, no, la verdad es que no. Es difícil decir si lo era en sí. Era más bien como si algo le molestara, pero no necesariamente porque estuviera mal. Si tú lo dices, aceptó Mash. Aún así, Senpai, me sorprende que te hayas tomado la molestia de hacer esto. Eso nos convierte en dos, dijo sin rodeos. Es solo que y no quiero que ningún servant piense que los trato como armas, ni siquiera los berserkers. Bueno, funcionalmente lo son, y tú, el maestro, eres su portador, dijo Mash, como si recitara un libro de texto. Y yo no soy diferente. Pero no eres solo un arma, Mash dijo, con el estrés impregnado en su voz. Y yo tampoco quiero ser un portador de armas. Respiró hondo. Perdona, creo que me acaloré un poco. Está bien, Senpai. Extrañamente, Mash tenía una sonrisa. Aún así, el doctor me dijo que la mayoría de los maestros, por ser magos, serían así, pero supongo que tú no eres un mago de verdad, Senpai? Cualquier respuesta que pudiera dar se convertía en cenizas en su garganta. No se equivocaba. Tenía buenas intenciones. Dijo que él no era un mago. Tenía razón. Y él estaba contento y aterrorizado al mismo tiempo de que así fuera. Supongo que por eso Senpai es Senpai. Sí, supongo que tienes razón. Intentó no pensar en ello, y la inminente reunión con Lancelot le ayudó un poco. Llevaba un tiempo preocupándolos, tanto a él como a Olga y Romaní. Los berserkers. Vlad era mucho más coherente que la mayoría. Era lo que le habían dicho, y que Lancelot era, de hecho, la norma en la clase. Había estado tranquilo, contra todo pronóstico, con Lily, Jeanne y Jeanne Alter corriendo por ahí. Da Vinci teorizó que esa era precisamente la razón. Había demasiados dobles del rey Arturo corriendo como para que concentrara toda su ira en uno solo, lo que resultaba en breves rabietas cada vez que alguno de ellos llamaba su atención.
Incluso ayer, cuando le pidieron que se reunieran dentro de 5 minutos, simplemente asintió amablemente y se fue. Eso no significaba que Ritsuka lo entendiera. Lancelot solo había pronunciado 2 sílabas como máximo. Un nombre, Arthur. Gritado, más precisamente. Así que aquí estaba, en camino para intentar hablar con Lancelot, con más para ayudar. La puerta se abrió para revelar a Lancelot, sentado en la pequeña habitación, vestido con su armadura negra azabache como un derrame de tinta en una página en blanco, una primera oración caótica en la historia no transmitida por palabras. El rojo atravesó la visera del caballero y se escuchó un leve zumbido de poder en la habitación, uno que Ritsuka no pudo evitar tragar saliva. Buenos días, Sir Lancelot, dijo Mash, tomando la iniciativa. Si le parece bien, ¿podemos hablar? No tardaremos mucho. Ah. Gran comienzo. Ritsuka tosió en su mano y se sentó frente a donde estaba el berserker. Señor Lancelot. Ah. Un grito violento ante la simple mención de su nombre. Ritsuka hizo una mueca. Sí, nadie dijo que esto sería fácil, pero esperaba que al menos fuera posible. Ah. Cerró los ojos y suspiró. Mash, le susurró al protector, ¿alguna idea? No realmente, senpai, pero y parece que Sir Lancelot te está señalando. Ritsuka levantó la cabeza y miró al berserker. Entre Aya y Aar. Lo señalaba furiosamente, más específicamente, su pecho. Entonces, Lancelot se golpeó el pecho y luego volvió a señalar el de Ritsuka, repitiendo el gesto varias veces. Lentamente, Ritsuka bajó la mano para palmearse el pecho y notó una irregularidad. Bajó la mirada y, he aquí. Uno de sus botones estaba desabrochado. Volvió a mirar a Lancelot. ¿Te refieres ahí? Y sus dedos juguetearon con el botón y el agujero, tardando unos segundos en cerrarse. Gracias. Y repitió Lancelot, bajando la mano y reclinándose en su silla en lo que Ritsuka supuso que era el mejor intento del berserker de parecer satisfecho. Ajá, el rostro de Ritsuka se iluminó con una revelación. No eres incorregible, ¿verdad? Harry quizás no hablaba humano, pero eso no importaba. La comunicación no siempre se trata de idiomas, y con el tiempo, quizás se entenderían. Y con esa revelación, llegó otra para Ritsuka. Cada vez que un Servant salía del escudo de Mash, este les ofrecía de acuerdo con Da Vinci, Olga y King una especie de visita guiada de bienvenida. Un recorrido por la base, algo de comida, Emilia, y una habitación. Se había convertido en una especie de ritual, que siempre comenzaba con una simple presentación entre él, King y el Servant en cuestión. Un detalle que les había dado a todos excepto al berserker. Y como si le leyera la mente, Lancelot extendió la mano. Aún emanaban sombras negras de la armadura. Ritsuka la tomó sin dudarlo. Bueno, encantado de conocerte también, Lancelot. Soy Ritsuka. Señaló con el pulgar a la derecha. Y él es Mash. Genial conocerte, Sir Lancelot. La visera de Lancelot se encendió al girarse hacia Mash. Bastante bien, supuso Ritsuka. Bueno, entonces comencemos presentándonos un poco. ¿Qué te gusta y qué no, Lancelot? Arthur. Bien. Ya casi era la hora de la reunión, y ya era hora de que King se pusiera en marcha hacia el Grial. Entonces, ¿por qué carajo no lo había hecho? Caminando de un lado a otro, se dio cuenta de que pronto se le acabarían las excusas, y que, de una forma u otra, necesitaba tomar el Santo Grial y largarse de allí. Era la decisión lógica, necesaria y espiritualmente correcta. No había motivo para dudar y sin embargo allí estaba él, junto a un banco solitario en el pasillo, a solo una hora de la reunión. Su fecha límite personal. Tenía que hacer su movimiento ahora. Rey. Su cuerpo se estremeció al mencionar su nombre, que provenía de una voz con la que se había familiarizado. Se giró hacia él. Ritsuka. El joven saludó tímidamente con la mano y se sentó en el banco, apoyando las manos en las rodillas. Casi instintivamente, King se sentó a su lado. Supongo que tú también estás esperando la reunión, preguntó Ritsuka, claramente con la intención de iniciar una conversación informal, más que como una forma de preguntar. Veo que tienes ropa nueva. Sí. Me los dio Medea. Entonces, ¿a dónde crees que iremos después? Se encogió de hombros. A algún lugar menos hostil que Francia, ojalá.
Ritsuka suspiró y Kin reprimió el impulso de hacer lo mismo. El chico hablaba en círculos por razones que Kin nos molestaba en comprender, y no podía decir que le importara mucho, ni que quisiera importarle mucho. No iba a pasar otra noche allí. Ya había tomado una decisión, y si Ritsuka, un chico de 16 años desorientado, podía decidirse a salvar el mundo, entonces sin duda Kin, un héroe de 29 años, tenía el coraje de huir de salvar este mundo. Pero uno de ellos ya había tomado su decisión, y no era él. Ritsuka tosió en su mano y levantó la cabeza para mirar al frente. Hubo un cambio en el aire, y fue como si las luces se apagaran un poco preparándose para lo que iba a decir. ¿Sabes? Anoche tuve una pesadilla con cadáveres. ¿No podría reiniciar la conversación con un tono más ligero? La verdad es que no reconozco a ninguno. Creo que solo recuerdo el trabajo de Jeanne Alter en Francia. Ritsuka se rió, pero Kin se dio cuenta de que era más bien para disipar la atmósfera incómoda que había creado. ¿Y tú? No, no puedo decir que lo haya hecho, respondió después de unos segundos. No era porque estuviera insensible ni porque pensara que no era para tanto. Simplemente, cuando monstruos capaces de escupir ácido, aplastar bloques enteros con solo caminar y aniquilar ciudades enteras con rayos de energía, no era una visión tan rara como para que Kin la tuviera grabada en la mente, al menos no con la frecuencia con la que se encontraba en la línea de ataque. Jaja, sí, lo supuse, dijo Ritsuka sin alegría. El rey tenía la sensación de que lo que Ritsuka estaba pensando no coincidía con lo que quería decir. Eres la primera persona a la que se lo cuento, ¿sabes? Dijo Ritsuka, riendo nerviosamente. No le he dicho nada a Mash, ni al director, ni al doctor, aunque supongo que debería decírselo o al menos a Roman. Quizá tenga unas pastillas o algo así. La idea de que alguien tan joven como Ritsuka tomara medicamentos para dormir como si fuera un veterano de guerra le revolvía el estómago. El hecho de que él mismo no sufriera nada parecido le hacía sentir un nudo enorme en la garganta. Bueno, eso fue solo eso, la verdad. No volví a pensar mucho en ellos después, pero, ya sabes, mi familia, mis amigos del instituto, me hizo pensar que podrían estar así también ahora mismo, quemados y muertos. La voz de Ritsuka empezó a temblar al terminar de hablar, y Kin se sintió culpable, de alguna manera. Siguió un silencio incómodo, con Ritsuka cabizbajo, y Kin maldijo estar solo en ese momento. ¿Dónde estaba Mash? ¿Romani? ¿Emilia? Ah, sí, no eran tan inútiles, más allá de ser maestros, como él, así que probablemente estaban ocupados. Entonces la responsabilidad recayó sobre él. Y por más que quería resistirse y dejar de lado el problema, no pudo. Porque por mucho que Kim pudiera fingir lo contrario, le importaba un poco el chico. Lo suficiente como para estar dispuesto a pasar por 6 singularidades más con él. No, y si se salía con la suya, ni siquiera haría una más, pero era suficiente para que verlo así le hiciera un nudo en las entrañas. Y por eso elegiste este camino, ¿verdad? Dijo Kim, inyectando toda la bravuconería posible en sus palabras. El mundo ha sido incinerado, sí, pero solo ocurrirá si fracasamos en un año. Ahora mismo, somos lo único que nos mantiene en pie para que esa realidad se imprima. Así que la única opción es seguir adelante. Si lo logramos, todas tus preocupaciones serán por cosas que no sucedieron. Así que, al final, el camino que elijas seguirá adelante, como esperaba. La claridad y el tono con los que Kim habló lo sorprendieron aún más que la mirada de sorpresa de Ritsuka. Esos eran solo los hechos que enumeró, no un gran consejo. Era solo porque el mundo del que hablaba no era el suyo que podía hablar de él con tanta claridad y claridad, no por valentía ni sabiduría. Eso, y que estaba a punto de abandonar este viaje. En cierto modo, lo hacía sentir aún más culpable. Nunca te conté sobre mi decisión, pero ya me tienes claro, ¿eh? Ritsuka rió entre dientes. Tienes razón. No creo que pudiera seguir adelante si no fuera por eso, gracias. Aún así, no sé si debería ser yo en lugar de, no sé, un mago. Quizás alguien del equipo A. El rey resopló. ¿Qué? ¿Alguien te está dando la lata? Como si lo supiera. ¿Quién reprendería a un pez que ya está fuera del agua? Hombre, no se te escapa nada, ¿eh? Tienes que estar bromeando, joder. Bueno, no puedo decir que se equivocara, dijo Ritsuka, rascándose la cabeza. Tiene razón. No debería estar aquí. Si hubieran echado a alguien más contigo allá atrás, o si me hubiera ido a otra habitación, la humanidad podría tener más posibilidades ahora mismo.
No sé nada de magos, hechicería, ni siquiera del mundo normal, dicho sea de paso. Suspiró. Debería haber sido alguien más, capaz. Aunque no se trata realmente de debería, ¿verdad? ¿Debería ser yo quien esté aquí? Es una pregunta inútil cuando ya estamos aquí. ¿Digno? ¿Indigno? No importa, el destino nunca elige según el valor. Lo que sintamos sobre nuestro lugar no importa tanto comparado con largarnos de él. Se rió un poco para sí mismo, como una ofrenda a la broma que era su vida. Héroe, maestro, presidente, ¿deberían haberle sido otorgados todos esos títulos? No, pero el rechazo era un lujo que parecía no poder permitirse nunca. No, podía, siempre podía, pero nunca lo hacía. Como un niño con el dinero justo para comprarse ese juguete que tanto quiere, pero que nunca lo hace por miedo a que no le guste tanto como creía. La respuesta, como siempre lo había sabido, era su propia cobardía. ¿A veces también te sientes indigno? Todo el tiempo, dijo, y la respuesta salió antes de que pudiera detenerse. A Haritsuka lo miró con curiosidad. La verdad es que no me lo esperaba. Después de todo lo que puedes hacer, diablos, qué sensación tan intensa. Si eso fuera cierto, Ritsuka, entonces no estarías hablando con él ahora mismo. El rey mordió el labio interior. Parece así, ¿eh? ¿Qué? No, no importa, dijo rápidamente. La conversación casi se había desviado demasiado hacia su vida en lugar de la de Ritsuka, y eso era lo último que necesitaba en su última noche allí. Hubo otro silencio que siguió, solo que la mitad de incómodo ahora, pero solo porque Ritsuka ya no se sentía incómoda. De repente, un puño apareció en la visión periférica del rey. Dime, ¿me cubrirás las espaldas? ¿Verdad? Preguntó Ritsuka, mirando fijamente a Kim con el puño extendido. Kim miró el puño cerrado un segundo y luego cerró los ojos. Deseaba que el niño, y este mundo, prosperaran, vivieran y prosperaran, de verdad, pero toda su conciencia no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir contra su propia voluntad. Y así, su mente llegó a una única conclusión que había estado presente desde que abrió los ojos a los pasillos de Chaldea. En cuanto se presentara una oportunidad de escapar de este mundo, se largaría. Y con la ruta de escape ahora despejada frente a él, su mente quedó fijada en piedra. Pero ya era demasiado tarde para decir que no había hecho nada. Salvó a Olga, aunque solo se dio cuenta recientemente, y ahora toda Chaldea, y toda la humanidad de este mundo, lo consideraba uno de sus salvadores. Sin querer, ayudó a Jin, quien ahora tenía un lugar en el trono de los héroes, todo por unas cuantas palabras que dijo aquí y allá, que ni siquiera sentía. Y, sobre todo, impulsó al chico que ahora buscaba un choque de puños con él, con los ojos brillantes de renovada determinación, a ir a luchar en el frente en lugar de quedarse de brazos cruzados como lo habría hecho él en la misma posición. Aún sabiendo todo eso, sus puños se tocaron. No te preocupes, lo haré, mintió. Dios, un fraude hasta el final, ¿eh? Siempre lo fue y siempre lo será, respondió con amargura. Jaja, sí, lo sé. Dime, ¿sabes que hago esto porque quiero volver a mi vida normal, y que es la única manera? ¿Y tú, Rey? Nunca hablas mucho de tu vida. Bueno, porque no pudo. Lo hago por la misma razón que tú, para ser honesto, respondió. Faltaban muchos detalles en su respuesta, pero no eran importantes. Ni para Ritsuka, ni para nadie aquí, no con el tiempo que iba a estar aquí. ¿En serio? Bueno, nuestras vidas probablemente sean bastante diferentes. Demonios, tu vida normal probablemente no sea muy distinta a lo que hacemos aquí, ¿verdad? El rey abrió la boca para negar, para insistir en que su vida normal no implicaba arriesgar su vida de diario, pero ya, hombre, sí que lo hace. Así que, a regañadientes, asintió. Lo sabía. ¿Y fuera del trabajo? ¿O vives a contrarreloj? Insistió Ritsuka. El chico sí que tenía ganas de hablar. Aún así, debería seguirle la corriente. Si esta iba a ser la última vez que hablaban, al menos no quería dejarle una mala impresión. Dios sabe que ya le hizo suficiente daño. Bueno, videojuegos, supongo. ¿Juegas? Jamás lo adivinaría. ¿De qué tipo? No los reconocerías. Pero, juegos de rol y cosas así. ¿Estás bromeando? Yo también. Así, la conversación adoptó un tono más ligero y manejable, aunque Kim todavía tuvo que eludir ciertos temas.
El niño era, de hecho, un niño, al fin y al cabo, y no hizo falta mucho para que la conversación se desviara hacia temas mucho más mundanos, sobre todo acerca del propio niño, mientras perdían el tiempo. Bueno, supongo que es mejor que no hacer nada. Entretendría a Ritsuka un poco más. Era lo mínimo que podía hacer antes de desaparecer. Antes de que Kim se diera cuenta, habían pasado 30 minutos de parloteo, donde nada entró en sus oídos y se quedó ahí por mucho tiempo. Un delicioso plato de nada compartido con Ritsuka para matar el tiempo. Se dio cuenta de que era la mejor manera de terminar las cosas. Sí, y luego un zumbido salió del bolsillo del muslo de Ritsuka. Caramba. ¿Tanto tiempo hemos estado hablando? Son las 6:30. Creo que voy a adelantarme y, llegar temprano a la habitación. ¿Quieres venir conmigo hoy? Cerró los ojos. Adelante, Ritsuka. Tengo algo que hacer. Muy bien, nos vemos en la reunión. Ritsuka se levantó y se alejó de él, y por última vez, Kim miró la espalda del chico. Seguramente, ahora mismo pensaba que si se daba la vuelta, aún lo vería, y tendría la seguridad de que mañana también estaría allí para él, como guía. Un guía que sabía incluso menos que su guía. Intentó tragar un nudo que se le formaba en la garganta, pero persistía, royéndole la boca para callarse. Se le cortó la respiración un instante, y se apresuró a tragar el nudo, dejando escapar un único suspiro entrecortado. Porque Ritsuka merecía algo mejor que eso. Ritsuka. El joven se giró para mirarlo. Adiós. Ritsuka arqueó una ceja, sin duda confundido por la elección de palabras que parecía la cuarta mejor opción para despedirse de alguien. Aún así, sonrió. Hasta luego, rey. El rey no respondió. Él estaba aquí de nuevo. La última vez que estuvo aquí, fue justo después de que se revelara la función del Grial. Conceder deseos. En ese momento, apenas pudo contenerse y de inmediato se dispuso a desear volver a casa. Solo lo detuvo la vacilación, la idea de que su desconocimiento solo empeoraría las cosas. Después de todo, si iba a poner todos los huevos en una sola canasta, más le valía estar completamente seguro de que no tuviera agujeros. Pero ahora estaba seguro. Y esta vez, no lo dudaría. Sentía el temblor de sus manos mientras miraba el Grial. Fuerzas invisibles parecían tirar de sus ojos, intentando apartarlos de su anhelado objetivo. No parecía diferente a cuando llegó aquí por primera vez, aún tan desprotegido, indefenso. Podía tomarlo y nadie podía detenerlo. Por primera vez en mucho tiempo, podía alcanzar algo que deseaba y nada lo detenía. Entonces, ¿qué fue lo que intentó hacerle alejarse de ello? Ya había cubierto todas las bases, considerado todas las precauciones, incluso aceptado el riesgo de que algo le sucediera, y decidió que cualquier cosa que le sucediera valdría la pena siempre que lo llevara a casa. Y así debería ser, todo lo que leía se lo decía. Si la hechicería que lo trajo aquí existía, entonces debería poder traerlo de vuelta. Un suspiro escapó de sus labios, y su mente, corazón y alma se endurecieron. Él estaba haciendo esto. Extendió la mano rápidamente, dejando de lado cualquier argumento que pudiera haber esgrimido antes de poder pronunciarlo, y sus dedos tocaron el Grial. Frío, metálico, peculiarmente anodino. En sus manos se sentía como una copa cualquiera, solo una bien decorada y cubierta de oro. Su estética no le importaba, solo su función. Otro suspiro escapó de sus labios. El sudor empezó a gotearle por la frente. En la habitación oscura y vacía, un solo ruido empezó a sonar. El familiar y violento latido de su propio corazón. Resonó por la habitación, resonó en sus oídos, le estremeció los huesos. El motorquín, una de las veces más ruidosas que lo había oído, igual que aquel fatídico día en que recibió las 3 cicatrices que le recorrían la cara. Joder, ¿de verdad estaba tan asustado? Pero ya había tenido suficiente. Basta de que sus miedos lo dominaran. Basta de que siguiera siendo un cobarde. Basta de que siguiera en este maldito mundo. Entonces, superando el miedo, la duda y su propio corazón, juntó las palabras en su garganta y abrió la boca. Y así como sus dedos perdieron el tacto cuando tocó por primera vez el Grial, las palabras murieron en su boca. En silencio, acompañado solo por su corazón, se maldijo. Cobarde. Miedoso. Gallina. ¿Qué era? ¿Por qué dudaba otra vez? Estaba justo ahí. La clave de todos sus problemas. Y dudaba.
Otra bocanada de aire salió de sus pulmones, luego otra, y otra más, y volvió una y otra vez hasta que hiperventiló. Sus dedos apretaron la taza con más fuerza. Sus ojos vieron doble. Intentó pensar. ¿Qué fue? ¿Sus promesas vacías y forzadas de que ayudaría a salvar este mundo? ¿Las cosas que había hecho sin darse cuenta mientras intentaba sobrevivir? ¿Su confianza en él? No, no. No podía ser. Nada de eso significaba mucho para él comparado con su deseo de simplemente volver a casa. Eso no era todo, no podía ser. Entonces, ¿quién era? Ritsuka. Olga. Karma. Mash. Vin. Elizabeth. Solo pasó poco más de un mes aquí, así que seguramente no eran ellos los que lo frenaban. No los conocía ni él a ellos lo suficiente como para que lo afianzaran en esta situación desastrosa. No le importaban tanto. No más de lo que le importaba su hogar. Y así fue, tal como se había dicho a sí mismo una y otra vez. No había nada allí que pudiera detenerlo. Lo único que necesitaba hacer era decir, deseo volver a mi propio mundo. Una vez más, se hizo de acero y reunió en sus pulmones no solo aire, sino palabras. 9 palabras. Le tomó menos de 10 y lo llevaría de vuelta a casa. Con toda probabilidad, le tomaría menos de 3 segundos pronunciar la frase. Él podría hacer esto. Su corazón latía y su miedo estaba siempre presente. Pero detenerlo o empujarlo. Golpe. Golpe, golpe. Solo dilo. Golpe. 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 Solo dilo, joder. Golpe. 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 Dilo. Y... Los segundos transcurrían silenciosamente en el reloj digital. Marcaban las 18:59. Las luces de arriba zumbaban eléctricamente bajo su resplandor, atenuadas para simular la noche en la implacable y eterna ventisca antártica. Debajo, 5 personas se sentaron en la mesa central de la sala. Todos esperaban a que entrara la sexta persona, a 1 minuto de la hora señalada. En un contexto típico, tal vez estarían molestos, agitados y discutirían por la ausencia de esta sexta persona. Pero con quien era, confiarían en él incluso si llegara 1 hora tarde. Los números marcaron las 7 p.m. y, como si fuera una alarma, al mismo tiempo se escuchó un silbido desde la puerta. «Oh, rey». Justo a tiempo, dijo Olga, indicándole que se acercara a la mesa. El rey no dijo nada y simplemente se sentó, con el rostro congelado en su expresión siempre estoica. Se aclaró la garganta. Ahora que estamos todos aquí, es hora de hablar de la siguiente singularidad. No me andaré con rodeos. Nuestros departamentos de hechicería e ingeniería ya han determinado nuestro próximo destino. La antigua Roma, concretamente la provincia de Septiembre, en el año 60 DC. Roma. Exclamó Fujimaru. La cuna de muchos emperadores famosos. Así es, senpai, dijo Mash. Tiene sentido como objetivo para nuestro enemigo. No se me ocurren muchos períodos históricos más importantes que este. Tienes razón, Mash. Da Vinci golpeó la mesa con los dedos y esbozó una sonrisa pícara. Científicos, artísticos, políticos, lo que sea, muchos de los avances de la humanidad pasaron por la antigua Roma para llegar a donde están ahora. Excelente, Mash. Veo que te has mantenido al día con la historia. Jajaja, no es nada digno de elogio. Oye, ¿no podríamos estar un poco más preocupados? Dijo Romaní, masajeándose la frente con los dedos. Roma en el año 60 no es una época muy pacífica, ¿sabes? Francia en 1431 debería haber declarado un alto el fuego, señaló Ritsuka, y mire dónde nos llevó eso. Cierto. Pero aún así... No, tiene razón, Romaní, dijo Olga. Independientemente de las condiciones reales de nuestra época histórica, es imposible saber cómo la habrá deformado nuestro enemigo para cuando lleguemos. Basta con mirar cómo acabó Francia. Dragones, una bruja, ese banquero tan peculiar. Su mirada se dirigió al rey, que seguía en silencio. Conciertos de ídolos. Lo que quiero decir es que, en general, no hay forma de prepararse para nada que no sea lo mejor posible. Romaní frunció los labios y suspiró. Solo, tengan cuidado. Los 3. Lo haré, doctor. Mantendré a Senpai a salvo. El rey se limitó a hacer un leve gesto de reconocimiento. Ahora, para el cambio de rayos de mañana, como expliqué ayer, ajustaremos la cantidad de sirvientes disponibles a los recursos energéticos de Chaldea mediante un sistema de rotación.
Ustedes dos elegirán a los 6 sirvientes que los acompañarán como la última vez, 3 de cada uno, y se quedarán con ellos durante las próximas 24 horas en la singularidad. Mash, debido a sus circunstancias únicas, no cuenta para este límite. Después de un día entero, Chaldea debería recuperarse lo suficiente como para reemplazarlos con otros 6 de su elección, o podrían quedarse con la alineación que ya tienen, si así lo deciden. Romaní, Da Vinci y yo les avisaremos antes de medianoche para que estén listos, así que me gustaría que ustedes dos decidieran qué sirvientes traerán ahora mismo. Karna, Medea, Deón, dijo Kim inmediatamente y sin pausa, como si la radio repitiera un mensaje pregrabado. Olga arqueó una ceja. Veo que te has preparado. Como era de esperar, rey. ¿Y tú, Ritsuka? Ritsuka se mordió el labio y apartó la mirada, golpeando el suelo con los pies a un ritmo cada vez más rápido. ¿Y bien? Dijo Olga, con una sonrisa que comenzaba a formarse en sus labios. Era una garantía. Sí, una garantía de que habría consecuencias si Ritsuka no respondía en los próximos 10 segundos. Emilia, Leónidas, Lily, dijo rápidamente y sin pausa, igual que Kim, pero también de una manera diferente a Kim. Bueno, supongo que pensaste un poco en eso, dijo Olga con un suspiro. Vamos, director. Póngase en mi lugar por una vez. Por favor, no son de mi talla. Se rió entre dientes, y luego volvió a bajar la mirada. No tengo los pies lo suficientemente grandes, murmuró, apenas lo suficientemente alto para que ella misma la oyera. De acuerdo. Karna, Medea, Deón, Emilia, Leónidas y Lily, ¿no? Creo que está bastante bien para la alineación inicial, dijo Romaní, frotándose la barbilla. Pero, dime, ¿crees que podrías traer a Elizabeth al día siguiente? Preferiblemente, que esté cerca del rey. ¿Por qué? Y Romaní gritó de dolor cuando Da Vinci le pellizcó la mano. Sé por qué. No tienen por qué hacerle caso. Simplemente hagan lo que les parezca bien. Al fin y al cabo, ustedes son los amos aquí, no nosotros. Tiene razón, dijo Olga. Como siempre, contamos. Todos contamos contigo. La humanidad cuenta contigo. Así que haremos lo que sea necesario mientras ambos hacen cosas de maestro. Así que ve a descansar y prepárate para mañana, y nosotros nos encargamos del resto. Se puso de pie y exhaló. Se dio por terminada la reunión. Buenas noches y mucha suerte. La puerta siseó y Kim esperó ver la pared sin rasgos distintivos del pasillo de Chaldea, solo para encontrarse con su dormitorio, igualmente sin rasgos distintivos. ¿De verdad había caminado hasta allí? No lo recordaba. Solo recordaba que iban a Roma, que había elegido a Karna, Medea y Deón, y que seguía allí. Él todavía estaba aquí. No utilizó el grial. La cama se sacudió bajo su peso mientras arrojaba descuidadamente su cuerpo sobre ella, sin molestarse en quitarse los zapatos o cambiarse de ropa. ¿Qué importaba de todas formas? Quería reír, llorar, gritar y vomitar, pero lo único que hizo fue mirar en silencio la luz cegadora de arriba, sin siquiera oír su propia respiración. Esa fue la única letra que logró pronunciar. Incluso la palabra deseo le pareció como fuego en la garganta, y yo ya tenía ganas de vomitar alambre de púas. No podía hacerlo. Era ilógico, absurdo. ¿Por qué no podía hacerlo? La respuesta, por supuesto, le llegó en un momento de horroroso eureka, al mismo tiempo que jadeaba en busca de aire después de que la palabra deseo le bloqueara las vías respiratorias durante demasiado tiempo y casi dejara caer la taza al suelo. Ahora él se había dado cuenta de ello. Él era un cobarde. Era tan cobarde que tenía miedo de decepcionarlos, al igual que tenía miedo de las miradas que caerían sobre él si admitía su fraude en casa, a pesar de que nunca volvería a verlos si tenía éxito. Siempre lo había odiado, lo había maldecido, a veces le había gritado, pero ahora lo odiaba más que nunca. Porque cuán cobarde hay que ser para no tener siquiera el coraje de huir. Tragó saliva y se mordió el labio. Se cubrió los ojos con el brazo. La luz empezaba a cegarle demasiado. Esto no podía durar. Necesitaba regresar a casa. Todo lo que tenía que hacer era reunir el coraje para huir. Entonces el rey se dijo esto. Una vez más y ya está. Este fic estará en pausa temporal hasta actualizar.